recurrente es una luxación recidivante. ¿Recidivante es cuando maniobra 3 veces? ¿Y recurrente? También. Recidivante es cuando pasa después de una lesión. Algo por así. ¿Y no se logra consolidar? ¿Sería por el tipo de mecanismo? O sea, que la recurrente sea el mismo tipo de luxación y la... Cuando operas a alguien y presenta algo, ¿cómo se llama? ¿Está presentando qué? ¿Recidividad o recurrencias? Recidivas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una luxación recidivante, es cuando hablamos de que un paciente ya se le operó de una luxación de hombro y se vuelve a luxar. ¿Sí? Y una luxación recurrente es aquellos que tienen más de 2 luxaciones. La literatura dice que en un año. Otros dicen que más de 2 luxaciones del hombro en cualquier momento de su vida ya son recurrentes. Hay gente que se luxa el hombro o que tiene una inestabilidad glenumeral muy importante, que incluso al estornudar se luxan el hombro. ¿Sí? Entonces ese es un problema muy severo. Y esos pacientes son los que tienen lesiones de Hill-Sachs, lesiones de Banhart, y sí, así pasa. Hay gente que dormida se luxa el hombro. Y entonces a mí me tocó llegar muchos pacientes con salas de urgencias, de pacientes que llegaban en pijama. ¿Por qué? Porque dormidos hicieron algún movimiento y se luxaban el hombro. ¿Sí? Entonces ya son pacientes, pues un hombro totalmente inestable, muy problemático, y obviamente son para cirugía. ¿Sí? Muy bien. Para hablar de la luxación, bueno, la manipulación primero, la reducción hipocrática, ya lo comentaron, ¿sí? Sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Normalmente, lo que viene siendo importante es poner nuestra planta del pie en el hombro, en la axila. Si yo le meto la punta del pie, le voy a lastimar el plexo que hemos platicado. Si yo le pongo el talón, va a pasar lo mismo. Aquí lo importante es darle un punto de apoyo. En este caso vamos a hacer esto y le vamos a traccionar. No tenemos que darle un jalón para arrancarle el brazo, solito va a regresar. Es una. Y la otra parte importante es apoyar la planta del pie hacia el húmero, para que de esa forma, cuando yo lo jale, solito me va a desplazar también y se va a reducir. Realmente es una excelente manipulación, es de las mejores que hay, rápidas, fáciles. El único inconveniente es que lo ideal es que tiene que ser al momento del accidente. Entonces por eso les comentaba, esta maniobra es buenísima hacerla. Por ejemplo, cuando ustedes están viendo algún deportista, no están viendo un partido de fútbol de sus amigos, y alguien se cae, se luxa en ese momento el hombro, y ahí vas, y en ese momento... Espérame, te voy quitando el zapato. Sí, espérame a quitar el zapato. Y en ese momento lo reduces, y en ese momento queda muy bien. Si ese paciente llega a urgencias 3, 4 horas después, sí lo podemos hacer, pero ya le va a doler más. ¿Qué va a pasar si yo la manipulo así de inmediato? ¿O qué va a pasar cuando llega conmigo 4 horas después a urgencias? Muy inflamado. Inflamado, ¿qué más? La temperatura. Contracturado. ¿Sí? Aquí en el hombro, ¿qué cosa es lo que me mantiene luxado el hombro? Son 2 cosas. La primera, que se atora la cabeza abajo de la glenoides, la mayoría de las veces, o la glenoides. Y la otra, ¿qué músculos? Aquí es un examen profesional, solito se ahorca. ¿Qué músculos? Sí tiene que ver con músculo, pero ¿cuál? El pectoral mayor. Si ya acuérdense que el pectoral mayor se inserta a nivel de lo que viene siendo el húmero, y ese músculo al contracturarse es un músculo muy potente, al contracturarse es lo que te mantiene luxado el hombro. Ese que tenemos que romper la contractura para poder reducirlo. Muy bien, ¿cuál es la otra manipulación? La otra maniobra. La de la silla, ¿no? La de Kocher. Maniobra de Kocher. Es una excelente maniobra. Realmente es una muy buena maniobra de Kocher. El único problema es que el paciente tiene que cooperar muchísimo. Muchísimo. ¿Sí? El paciente al momento en que presenta dolor, se va a contracturar el pectoral. Y entonces no te va a dejar reducir el hombro. Flojito. Tiene que estar flojito y cooperar. ¿Sí? Entonces, si al paciente
en este tipo de maniobra de Kocher lo ideal sería el paciente anestesiado o sedado, ¿sí? Que tiene más de 24 horas o menos de 24 horas, eso realmente no tiene mucho que ver, ¿sí? Pero aquí lo importante es que el paciente tiene que estar sedado o tiene que cooperar de forma muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por acá. Kocher dice, ¿sí?, el codo a 90 grados y vamos a darles una abducción a 90 grados. Normalmente le damos siempre una tracción, una ligera tracción para ayudarnos a romper la contractura muscular. Y aquí tenemos que dejar caer la mano hacia atrás. Kocher dice que cuando la mano pasa a la cabeza, automáticamente está reducida. Y en ese momento vamos a darle ABD y rotación. Esa es la maniobra de Kocher, ¿sí? Si nosotros nos acordamos, simulamos lo que es un lanzamiento del pitcher de béisbol, ¿sí? Ese movimiento es esto y luego hacemos esto. Esa es la maniobra que tenemos que hacer. El único problema es, como les digo, si el paciente no coopera o le duele mucho, entonces no vamos a poder reducir. Para esa maniobra el paciente tiene que cooperar y segundo, tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Primero porque al traccionar va a empezar con dolor. Luego, para darle a BD 90, a dar dolor, entonces respire hondo, tranquilo, aquí ya llegamos por fin. Ahora rótale el brazo. ¿Sí? Entonces igual, o sea, así lo podemos ir haciendo, pero muy muy despacito, siempre manteniendo la tracción de los cóndilos, muy muy despacito hasta que llegue a la cabeza. Y aquí en este momento nosotros escuchamos cómo crepita, cómo truena la articulación. Y ahora sí, el último movimiento sí tiene que ser rápido. En este sí tenemos que hacerle esto. Aquí si no, no nos vamos a ir así, no nos vamos a ir así, no nos vamos a ir así. En este sí, el último tiene que ser rápido para poderlo reducir. Lo mismo, ¿cómo sabemos que está reducido? En ese momento, el paciente va a poder hacer todos los movimientos, circunducciones del hombro, ¿sí? Si no lo puede hacer, no está reducido. ¿Ok? Muy bien. Maniobra de Milch. ¿Qué decía Milch? Milch era medio salvaje. ¿Qué decía Milch? Milch decía que para reducir la luxación de hombro, tenías que darle una tracción y apoyar, meter la cabeza en la axila, apoyarte en la cabeza del húmero y entonces empujarla hacia abajo. Realmente es muy dolorosa, ¿sí? Y nunca faltaba el animal que llegaba y así, ¡pah! Yo la reduzco, ¿sí? Entonces realmente Milch a mí no me gusta, porque es muy molesta y por si el paciente le duele mucho. Y debe estar empujando la cabeza para meterla, pues realmente no es muy conveniente. Muy bien, ¿cuál es la otra? ¿Cuál otra dice? La Nicola. Bueno, es una hipocrática modificada, ahorita la vemos esa. ¿Otra? ¿Otra que está acostada? Ahí pásame la sábana. La maniobra de Motes. ¿Las dos o una? La maniobra de Motes. Esta es la más usada en la mayoría de los servicios. Sí. Es una hipocrática modificada, realmente. Nada más que usamos una sábana. Levanta, levanta. ¿Sí? Ahora se cuesta. Aquí normalmente lo ideal de esta es que tiene que ir a nivel de la axila. Hay dos formas, una que es así directa y la otra que es usar otra sábana en el húmero para darle una tracción y poder ser más fácil que se reduzca. Sin embargo, con esta podemos hacerlo. Necesitamos que la persona que me va a dar contra me dé una muy buena contra y yo acá voy a traccionar, ¿sí? Normalmente la persona que me hace contra siempre les recomendamos que con la sábana se dé una vuelta a la cintura y se deje caer hacia atrás. ¿Por qué? Porque hemos platicado, si le estamos jalando con los brazos se va a cansar. Adelante. Entonces estás ahí. Entonces date una vuelta a la cintura a donde llegue. Sí, ¿no? Y la otra acá también. Así. Así de esa forma ella se va y se va a dejar nada más caer hacia atrás. Yo voy a hacer lo mismo. Yo aquí voy a hacer lo mismo. Me voy a dejar caer hacia atrás, ¿sí? Para darle una atracción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer acá? Yo le voy a dar una abducción, ¿sí? Y
voy a darle rotaciones, tanto medial como lateral. En algunos lugares van a oír que van a decirle volanteale, ¿sí? ¿Qué es eso? Es esto, darle rotaciones, ¿sí? Vamos a darle hasta 90 y otra vez regresar. Normalmente, aquí ya la cabeza se abocó. Y anoten que yo la regreso acá, es cuando normalmente entra. ¿Sí? Es realmente muy buena, es muy sencilla, pero también necesitamos tiempo. Aquí lo importante es el tiempo para poder romper la contractura o el espasmo muscular del pectoral y poderla reducir. Si yo llego, como mucha gente hace, agárrale aquí, no entra, no entra, así como que no entra, ¿y ahora qué hacemos? No, espérate, tranquilos. Todo tiene su tiempo, hay que relajar, que se descontractura el músculo y en ese momento solito se va a reducir. ¿Ok? Bueno, listo, gracias. Ahora, ponte boca abajo. Y hazte para acá. Esta es la maniobra de Stimson. Acuérdense, les comenté. Stimson, todas sus maniobras eran boca abajo. Pero yo creo que era un hombre muy solo, el pobrecito, porque estaba de guardia solo, yo creo, porque todas sus manipulaciones son abajo, y son boca abajo. ¿Sí? Y realmente son muy buenas. Con actitudes. Aquí normalmente lo que hacemos es igual, dejamos al paciente que cuelgue y le dejamos solito el peso. El mismo peso de su brazo va a ayudarnos a que se reduzca sola. Si no pasa eso, yo le voy a dar una tracción de la muñeca simplemente hacia abajo, o incluso puedo apoyarme en el húmero hacia mí y luego reducir, jalarla hacia abajo. Siempre es tracción. Realmente es muy sencilla. Aunque ya tenga tiempo de luxación, es de las mejores. Incluso, si hay veces que dan luxaciones de 1 o 2 días, ¿sí? Lo importante, la maniobra que tú vas a usar te va a ayudar, pero tiene el paciente que estar relajado. No es que romper el espasmo muscular, si no, no lo vas a reducir. ¿Y duele empezar? ¿No duele o sí? ¿Cuál? No, esta es muy noble. Esta no es tan violenta como las otras. El paciente como que se relaja, solito se va a relajar, como que, y de repente, listo, entró. Stimson dice también que lo ideal es que le amarres una ¿cómo se llama? Un campo, un paliacate en la mano, dice él, para que le cuelgues una cubeta. Y en la cubeta le vayas echando soluciones o agua. Y eso sin el mismo peso te la va a reducir. ¿Sí? Eso es lo que dice Stimson. Y sí funciona. ¿Sí? El problema es que muchas veces le pones ahí, le pones el bote y todo, y luego la mano se pone morada, ¿no?